Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad el haberme invitado a participar como conferencista en este 8º congreso. Ahorita vamos a hablar de obesidad y COVID-19. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar de epidemiología, COVID-19 y obesidad, fisiopatología, algunas recomendaciones y algunas cosas pequeñas en relación a las vacunas. Ya para el año 2017, a través del estudio NHANES, sabemos que en Estados Unidos 42,2% de la población adulta mayor de 20 años vive con obesidad y el 9% de esta con una obesidad grado 3. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que la prevalencia de obesidad se ha triplicado en los últimos 40 años y representa el 13% de la población mundial. Podemos ver acá en el gráfico de la derecha, donde está el mapa de los países con un índice de masa corporal por encima del 25 kilogramos por metro cuadrado. Podemos ver que en azul oscuro están aquellos que representan más del 60% de la población, entre los cuales está Venezuela. Ya desde principios del año pasado se comenzó a evidenciar que había una relación importante entre COVID y distintas comorbilidades, entre ellas la diabetes y la severidad de la enfermedad. Pero también sabemos en esta data, que es del año pasado, pero bien fue publicada este año, y así como esta, hay varias revisiones, que el paciente con obesidad tiene mayor incidencia de pruebas positivas para COVID-19, con un riesgo incrementado de 1,5 veces. Y a medida que va aumentando el índice de masa corporal, va aumentando el riesgo de que este test sea positivo, evidenciándose que en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 hay 1,85 veces más de riesgo de presentar una prueba positiva que en aquellas con un índice de masa corporal por debajo del 25. Lo mismo pasa para la hospitalización, donde se ha evidenciado mayor incidencia de hospitalización en pacientes con obesidad con un odds ratio de 1,54. Y a medida que va aumentando el índice de masa corporal, eso predice la posibilidad de hospitalización, siendo el incremento del riesgo de 2,76 veces en aquellos pacientes con índice de masa corporal por encima de 40. En cuanto al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, también hay mayor incidencia de ingreso en pacientes con obesidad que en pacientes sin obesidad, con un incremento del riesgo de 1,48 veces. La data se evalúa de múltiples maneras y podemos ver que en este hospital de Nueva York se evidenció mayor riesgo de hospitalización de 1,8 en pacientes con índice de masa corporal por encima de 30 y de 2,45 en aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40. Pero lo más increíble es que el hecho de que los pacientes tuviesen obesidad llevó la severidad a pacientes más jóvenes, evidenciándose que en aquellos pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30 y menores de 60 años se duplicó el riesgo de ingreso a unidades de cuidados intensivos. En relación al uso de ventilación mecánica, también se asocia a mayor incidencia de uso de ventilación mecánica invasiva en aquellos pacientes con obesidad. Y eso va incrementando a medida que va incrementando el índice de masa corporal, evidenciándose un incremento del riesgo de 3,73 veces en aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor a 40. Por supuesto que en COVID también se ha evaluado la mortalidad y específicamente en pacientes con obesidad. Ya el año pasado el Lancet nos decía que la mortalidad está aumentada 5 veces en pacientes menores de 50 años con una obesidad con un índice de masa corporal por encima de 40. Y podemos ver en esta gráfica de la derecha, donde podemos ver en el eje de las Y que está graficada las muertes por cada 100.000 habitantes y en el eje de las X está graficada el porcentaje de la población con índice de masa corporal de sobrepeso por encima de 25. Y podemos ver claramente cuando el 50% del 50% de la población tiene un índice de masa corporal por encima de 25, se incrementa de forma importante la mortalidad, evidenciándose hasta un incremento en la mortalidad hasta de 10 veces, con un promedio de 66,8 muertes por cada 100.000 adultos. Entonces nosotros pudiésemos inferir que si hubiésemos tratado de forma precoz, sin saber por supuesto que venía una pandemia, pero con todas las comorbilidades que conocemos relacionadas con la obesidad, si se hubiese tratado de forma temprana y tuviesen menores índices de obesidad, probablemente hubiésemos podido salvar muchas vidas, porque podemos ver aquí que en aquellos pacientes donde menos del 50% de su población tiene un índice de masa corporal de obesidad, el número de muertes por cada 100.000 habitantes es mucho menor. En el estudio Open Safety del Reino Unido se evaluaron 10.000 muertes de una base de datos de 17 millones de personas. Se evidenció, y lo podemos ver aquí en la gráfica de la derecha, que a medida que iba incrementando el índice de masa corporal,
y va incrementando el riesgo de muerte en estos pacientes, siendo específicamente 2,66 para índice de masa corporal por encima de 40. Y además se evidenció que en el caso de diabetes, aquella diabetes con una hemoglobina glucosilada de 7,5, incrementaba su riesgo 2,61 meses para muerte. La base de datos Kaiser permanente de California evidenció que hay una curva J entre índice de masa corporal y mortalidad asociada con COVID-19, es decir, que en los dos extremos la mortalidad es peor. Y esto se hizo más evidente en pacientes con índice de masa corporal por encima de 45, con un incremento de riesgo de 4,18 veces, con mayor impacto en los hombres, probablemente asociado con la adiposidad visceral. Inclusive en aquellos pacientes más jóvenes este impacto fue todavía mayor, porque en aquellos pacientes menores de 60 años con índice de masa corporal mayor a 40, el riesgo de muerte se multiplicó por 17 veces. Otra cosa que se ha hecho evidente es que en los países donde hay data de la actividad física, en aquellos países con menor actividad física y mayor consumo de alimentos procesados a mayor tasa de mortalidad por COVID-19, y sabemos que esas dos variables también se asocian con obesidad. Es importante que tomemos en cuenta que el sobrepeso y la obesidad ya se ha asociado previamente con severidad de infecciones respiratorias, como podemos ver en esta gráfica, donde de un estudio canadiense, donde hay mayores hospitalizaciones a mayor índice de masa corporal en pacientes con influenza y de la misma manera hay mayor mortalidad. Y se sabe además que la obesidad puede reducir la respuesta inmune de la vacunación, o se sabe, hay estudios que dicen que la respuesta inmune, la vacuna para influenza, está disminuida en obesidad, sobre todo cuánto tiempo dura la inmunidad. Vamos a hablar de vacunas en un ratito. Pero nosotros no sabemos qué interacciones hay con otras infecciones con alta prevalencia en América Latina, como es la tuberculosis, el dengue y la malaria, ni las interacciones que hay de estos con COVID-19, ni las interacciones que hay de estos con obesidad. Para el año 2016, el consenso FLASO ya nos decía que para Bolivia, México y Guatemala había un 30% de obesidad y que la prevalencia de obesidad en América Latina se ha incrementado más rápidamente que en el resto del mundo y sobre todo en las personas de menos ingresos, con un crecimiento en la obesidad en niños y adolescentes mayor que en los adultos, viéndose que en las niñas de América Central hay un incremento de 1 kilogramo por metro cuadrado de índice de masa corporal cada 10 años, lo cual es sumamente importante. Y si a esto le sumamos todo el efecto que ha tenido la pandemia y la cuarentena per se, donde se ha evidenciado a nivel mundial, pero específicamente en América Latina, sobre todo en Brasil, Argentina, Colombia y Chile, mayor consumo de comida ultraprocesada, mayor cantidad de frituras, mayor consumo de productos de larga duración que tiene que ver con la interrupción de las cadenas de suministro, todo esto ha tenido un impacto negativo sobre la obesidad. Específicamente cuando hablamos de Venezuela, las cifras oficiales dicen que para el 1 de enero del año 2021 había 3,56 muertes por cada 100.000 habitantes asociados a COVID-19. Pero sabemos que para el 2016 el 63,4% de nuestra población estaba en rango de sobrepeso y para el año también 2016 el 25,6% estaba en rango de obesidad. Y además 31,4% tenía actividad física insuficiente. Sabemos que esto puede tener un impacto sumamente importante. Entonces, ¿por qué los pacientes con obesidad son más vulnerables que el resto de los pacientes para COVID-19? Bueno, de entrada sabemos que tienen prevalencia aumentada de otras comorbilidades y de otras patologías como insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer y disfunción endotelial. Y los estudios además dicen que los pacientes que tienen obesidad y tienen alguna otra comorbilidad tienen peores desenlaces asociados con COVID-19. Es importantísimo que tomemos en cuenta la propia fisiopatología de la obesidad, donde sabemos que el adipocito es grande, es apoptótico, donde hay un incremento de los macrófagos M1 y una disminución de los macrófagos M2 y de las células T reguladoras y las células TH2, donde evidentemente al haber este desequilibrio entre las células proinflamatorias y las antiinflamatorias, pues también vamos a tener un incremento en las citoquinas proinflamatorias y una disminución en las citoquinas antiinflamatorias, lo que induce una inflamación crónica en la obesidad. Entonces estamos en la presencia de un paciente que ya tiene per se una inflamación de leve grado de forma crónica. Además se sabe que la obesidad genera un envejecimiento prematuro del sistema inmune, probablemente relacionado con los depósitos de grasa ectópica, por ejemplo, a nivel del timo.
Y en tomografía, en algunos trabajos que se han hecho durante la pandemia, se ha evidenciado que por cada incremento de 10 centímetros cuadrados de grasa visceral se asoció con un incremento de 1,37 veces el riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos y 1,32 veces el uso de ventilación mecánica. Y esto mismo se hizo en relación a la circunferencia abdominal, evidenciando que por cada centímetro de incremento de circunferencia abdominal se incrementó el ingreso a UCI en 1,13 veces y el uso de ventilación mecánica en 1,25 veces. Estamos claros y no vamos a hacer mayor énfasis que hay una relación de la resistencia a la insulina con un impacto negativo sobre la función inmunológica y que cuando mejoramos la resistencia de la insulina, mejoramos la inflamación y al mejorar la inflamación, mejora también la defensa contra distintas infecciones. Algunos autores han planteado la posibilidad de incluir la resistencia a la insulina como un marcador pronóstico en los pacientes con obesidad y con COVID-19, por lo cual han utilizado el índice de triglicéridos glucosa, porque sabemos que los marcadores propios de resistencia a la insulina no están estandarizados para ser utilizados en clínica, demostrando una asociación entre el incremento del riesgo y la enfermedad severa. No podemos dejar de mencionar que estos pacientes tienen una disfunción endotelial, que por supuesto está asociado con estrés oxidativo, con hipercoagulabilidad, con disfunción plaquetaria, que todos son favorece desenlaces negativos en esta población. Debemos tomar en cuenta que la leptina está aumentada y es disfuncional en la obesidad y además está asociada en el caso de influencia con casos de severidad. Hay una alteración del sistema de complemento que puede favorecer una pobre respuesta inmune. Y sabemos además que en obesidad hay un incremento de adipeptidilpeptidasa 4 y esto a su vez favorece la formación de o la no inhibición de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, la interleuquina 10, que sabemos que forman parte de la tormenta de citoquinas en COVID-19. Es importantísimo siempre mencionar que en los pacientes con obesidad hay un incremento de los receptores para enzima convertidora en angiotensina y por lo tanto hay incremento de los receptores para SARS-CoV-2 en adiposidad visceral, en grasa picárdica y sobre todo en grasa ectópica en tejido alveolar que le da una entrada más fácil al virus. Lo otro es que estos pacientes tienen alteraciones anatómicas propias que van a disminuir su capacidad funcional, alteraciones anatómicas y alteraciones funcionales que disminuyen la capacidad residual de estos pacientes, generan hipoventilación en las bases pulmonares que favorecen una baja saturación y también ameritan mayores requerimientos de oxígeno en el momento de ser tratados. Otra cosa que se ha planteado específicamente en relación a influenza es que pareciera que el tejido adiposo funciona como reservorio del virus y pudiese permitir una diseminación más prolongada. En influenza lo que se ha visto es que los pacientes con obesidad son contagiosos por un tiempo mayor y tienen que ver con valores bajos de interferón o se han encontrado valores bajos de interferón y hay una relación positiva entre obesidad y carga viral en el aire exhalado de estos pacientes. De forma resumida, podemos decir entonces que el huésped o el paciente que vive con obesidad tiene mayor expresión de receptores de enzima convertidora en angiotensina, tiene mayor inflamación o tiene una inflamación crónica y tiene disfunción del sistema inmune, que todo en conjunto genera que hay una mayor probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad severa y desenlaces clínicos desfavorables. En América Latina, realmente cuando revisamos hay pocas recomendaciones establecidas, específicas para los pacientes con COVID-19, pero hay esta relación de América Latina que plantea algunas cosas interesantes, donde hace recomendaciones específicas en relación a salud pública y recomendaciones específicas en relación a la parte clínica. Y creo que son cosas importantes a tomar en cuenta. Ya se han tomado algunas medidas en países como Argentina, como Brasil. En Venezuela, lamentablemente, pues nuestra situación es diferente. Algunas de estas cosas no son posibles de ser tomadas en cuenta. Algunas de las recomendaciones establecidas para salud pública es que se coloquen impuestos sobre las bebidas azucaradas, sobre las comidas ultraprocesadas, y que durante la pandemia estos impuestos puedan ir a dar seguridad, a programas de seguridad alimentaria para los distintos pacientes. Por otro lado, generar subsidios para vegetales y frutas, lo cual puede permitir que haya una alimentación más saludable.
Y por supuesto, asegurar que se mantenga la cadena de suministros, la cual está interrumpida, sobre todo en los periodos largos de cuarentena. También restringir el mercadeo de comidas ultraprocesadas a los niños, la exposición que ellos tienen tanto en publicidad televisiva como de radio, sobre todo ahora que están tanto tiempo encerrados y han disminuido su actividad física. Y que por supuesto todos los productos tengan de forma mandatoria en su etiquetado la información nutricional y que esté clara, identificable para el usuario común. Lo otro es que en la cuarentena se ha limitado el acceso de los niños a la educación presencial, pero se plantea que debería, a pesar en los programas escolares que tienen alimentación escolar, se deberían mantener a pesar de que los niños no están recibiendo educación presencial. Y se debe, por supuesto, mantener todo desde el punto de vista de salud pública, las aproximaciones multidisciplinarias para el tratamiento de la obesidad, y que el tratamiento de la obesidad no debería ser un lujo, debería ser algo dentro de la salud pública, incluyendo tanto la parte de actividad física como la parte de farmacoterapia y cirugía bariátrica. Y además hacer campañas en medios para promover, para promover los hábitos de vida saludables. Desde el punto de vista clínico, yo creo que nosotros podemos resumir las recomendaciones de esta manera. Si bien sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica que no puede ser revertida a corto plazo y que de alguna manera toda esta evidencia de relación de obesidad con severidad de la enfermedad ha generado pánico en la población. Nosotros quizás, en vez de generar más pánico, pudiésemos desde el punto de vista clínico o también desde las sociedades científicas tomar esto en cuenta para estimular a que la población tenga incentivos para pérdida de peso, que sabemos que son programas bien complicados. Nosotros sabemos, la evidencia nos ha dicho y se ha dicho durante este congreso, que una pérdida de peso modesto del 5 a 10% tiene efectos beneficiosos sobre las distintas comorbilidades, como son diabetes, hipertensión, dislipidemia. Que la resistencia a la insulina mejora en pocos días cuando el paciente comienza a tener pérdida de peso, y que pérdidas de pesos más importantes de 11 a 16% reducen toda la inflamación asociada, bueno, no toda, pero reducen en gran parte la inflamación asociada a la obesidad. Y esto definitivamente nos pone a nuestro paciente en un ambiente más seguro, o un ambiente de base, una situación clínica de base más favorable para enfrentarse si se llega a infectar con COVID-19. El tratamiento debe ser adecuado, o sea, hacer énfasis en la telemedicina, y en la telemedicina de enfoque multidisciplinario. Todo lo que dicen las guías de tratamiento de obesidad se debe llevar a la cuarentena y a la telemedicina, y todo lo que se pueda llevar a cabo a través de telemedicina debe mantenerse. Y debe mantenerse el enfoque multidisciplinario, continuar con los programas de mantenimiento y de pérdida de peso que se han interrumpido. Eliminar el sesgo y la estigmatización del paciente obeso, que es un tema completo y que también se va a tratar durante las charlas. Y además que las instituciones tengan recursos, porque por lo menos Caracas es una ciudad donde, si bien hay tomógrafos, hay pocos tomógrafos que tienen capacidad para pacientes mayores de 160 o 180 kilos. Y esto inclusive limita la capacidad de tratar al paciente con obesidad, con COVID-19, porque sabemos que el gol estándar para saber cuál es la severidad de la afectación de estos pacientes es la tomografía. Por supuesto, estimular la actividad física, ya que reduce la inflamación y genera fitness cardiovascular, y ese fitness cardiovascular a su vez mejora los riesgos de salud en general y disminuye la hospitalización por infecciones pulmonares, y eso ya está establecido, y se ha establecido que los beneficios son independientes de la pérdida de peso per se. Hay algunas cosas importantes, específicas, que se deben tomar en cuenta en relación al paciente con obesidad o con adiposidad visceral, donde el diagnóstico y el tratamiento per se de la obesidad debe tomarse en cuenta. Y estos pacientes deben tener una dieta saludable, con uso de farmacoterapia cuando sea necesaria. En el caso específico de COVID-19 se debe plantear la posibilidad de hacer una anticoagulación precoz, porque sabemos que estamos en un ambiente protrombótico propio de la obesidad y además propio de la enfermedad del COVID-19. Estos pacientes deben tener mayor atención a las medidas de protección, mayor vigilancia al desarrollo de complicaciones, además de la parte nutricional y el control de las comorbilidades. Como les dije, hay pocas revisiones en cuanto a las recomendaciones, pero algunas de las cosas importantes que encontré fue que
sabemos, como les mencioné, que la obesidad ha ido desplazando la severidad del COVID-19 a las edades más jóvenes. Por lo tanto, hay que incrementar el awareness, a incrementar el conocimiento en estas poblaciones. Y sabemos que la obesidad incrementa el riesgo de trombosis venosa, por lo tanto debe utilizarse la anticoagulación de forma temprana en estos pacientes. E iniciar estatinas, no necesariamente en el paciente con COVID, pero ya lo vamos a ver, sino en pacientes con obesidad y dislipidemia, porque sabemos que el mecanismo de acción propio de las estatinas mejora el proceso inflamatorio. Este estudio específico con estatinas, donde se evaluaron las estatinas en uso concomitante durante el tratamiento del COVID, mejoró la sobrevida de 60 días posterior a la hospitalización, tanto en COVID-19 como en neumonía. Y tenemos otros estudios que más bien lo que han evidenciado es que el uso de estatinas durante los 30 días previos a la admisión por COVID-19 se asoció con menor riesgo de desarrollar COVID-19 grave y un tiempo de recuperación más rápido entre los pacientes de enfermedad severa. Este se hizo a 30 días y tenemos este estudio que también evidenció lo mismo, solo que es más reciente, y evidenció que aquellos pacientes que tenían antecedente de uso de estatinas tuviesen unas tasas mucho menores de hospitalización, de mortalidad en el hospital a los 30 días posteriores a la hospitalización. En relación a las vacunas, lo que les quería demostrar, si bien la vacuna de la influenza está asociada con una respuesta inmunitaria disminuida en los pacientes con obesidad, pareciera que no sucede lo mismo con las vacunas de COVID-19, por lo menos en relación a la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, donde se ha evidenciado que la eficacia es similar entre los pacientes con obesidad y la población general, pero por supuesto, en la eficacia de las vacunas en general necesitamos estudios a largo plazo. La EASO plantea o hace un llamado a la acción de que los pacientes con obesidad deben ser considerados población de riesgo y que deben ser incluidos entre el grupo prioritario de vacunación, así como lo son los ancianos, los médicos, los pacientes con otro tipo de comorbilidades. Entonces, ya para concluir, les puedo decir que definitivamente la obesidad es un factor de riesgo importante para enfermedad severa, específicamente en pacientes menores de 60 años. El uso temprano de anticoagulación pudiese favorecer el desenlace en estos pacientes y debe tomarse en cuenta. El uso de estatinas, sobre todo de manera preventiva en aquellos pacientes con obesidad y dislipidemia, antes de que sean contagiados con COVID-19, parece estar asociado con un mejor pronóstico. Se deben estimular los hábitos de vida saludable, tanto desde políticas de salud, impuesto a comidas procesadas, garantizar acceso a comida saludable y estimular la actividad física. El tratamiento para la pérdida de peso con base en la evidencia se debe mantener, no se debe interrumpir, incluyendo el tratamiento farmacológico y la cirugía bariátrica cuando esté indicado. Y estos pacientes deben entrar dentro de los grupos prioritarios para vacunación. Nuevamente, muchísimas gracias.